Vamos a continuar con la lectura comentada del Nuevo Testamento. Ya comentamos el Evangelio de San Juan y ahora toca el turno al Evangelio de Mateo. Es una lectura comentada, un poco ágil y de una duración de 30 minutos. Esta es la primera parte del estudio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam y Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. ¿Qué estamos leyendo? Bueno, estamos leyendo toda esa genealogía que nos presenta, en este caso, el libro de Mateo. También Lucas nos presenta una parte también. Y también allá en Génesis también encontramos una descripción de toda la genealogía del Señor, sobre todo por la línea por la línea principal, vamos a decir así, por el linaje santo, ¿verdad? Bien, luego tengo aquí, Asa engendró a Josafat, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Cuando uno lee todos estos nombres, que para empezar pues no son nombres típicos nuestros, conocidos nuestros, ¿verdad? Pudiera parecer hasta un poco irrelevante o un poco tedioso, pero no es así. Cuando nosotros tenemos la firme convicción de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, encontramos que cada versículo, cada palabra, cada nombre que está escrito, definitivamente nos lleva a un entendimiento pleno de la voluntad del Señor y nos confirma históricamente y muchas veces geográficamente que la palabra de Dios es verdad, porque todos estos lugares y personas que se mencionan a veces son cuestionados, a veces por el conocimiento humano, por la ciencia humana, pero finalmente llegan a comprender que lo que decía la palabra del Señor era verdad, y todo eso se va cumpliendo. Cuando presente por ahí el estudio de que el hombre solo tiene 6.000 años sobre la faz de la tierra, estos datos son muy importantes cuando muestre que la ciencia humana solo tiene una medición, vamos a decir, un tanto exacta, histórica, geográfica, histórica, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, nada más desde nuestros días hasta unos, digamos, unos 2.000 o 3.000 años más hacia atrás, ¿verdad? Y de ahí hacia atrás ya no hay registro. Bueno, ese registro que le falta a la ciencia, Dios lo tiene aquí en su palabra, con nombres, con edades, con lugares, ¿verdad? Vamos a decirlo así, con fechas. Y bueno, pero llegará ese momento. Por lo pronto, dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, la deportación a Babilonia fue alrededor del año 580, 578, 585, 87, por ahí está la deportación a Babilonia. Y aquí nos da como un dato importante. Dice, después de la deportación, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob, este es otro Jacob. Jacob engendró a José, marido de María.
de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Dice, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí surgiría una pregunta. ¿Cuánto dura de cuántos años es una generación? ¿Verdad? Es muy difícil precisarlo, al menos, digamos, no hay un patrón establecido bíblicamente de decir una generación es de 20 años o una generación es de 30, de 40, de 50. ¿Por qué? Porque mire, simplemente aquí de Abraham hasta David más o menos hay un rango como de 750, 800 años. ¿Verdad? Abraham nace por allá por el 1800 y fracción, antes de Cristo, estamos hablando antes de Cristo, y David como en el 1040 más o menos. Entonces, a ver, ahí hay un rango como de 800 años más o menos, ¿verdad? Y ahora, a ver, de David a la deportación de Babilonia, a ver, pues si David más o menos en el 1040, 1050 vamos a poner rápido, ¿verdad? Para hacer cuentas. Y la deportación a Babilonia, si fue, por decir, en el 550 rápido, estamos hablando de un rango de 500 años. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, estamos hablando de un rango como de 600 años. Entonces, a ver, de Abraham a David, como 800 años y dice que son 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia, también dice que son 14 generaciones y son como 500 años. Entonces, ¿cuántos años dura una generación? Bueno, pues o una generación es nada más del padre al hijo y del hijo pues al que sería el nieto, o sea, del padre al hijo y luego al nieto. Eso será una generación. Cada vez que nace el siguiente hijo, ahí sería una generación. Interesante. Bueno, se presta para un buen estudio. Vamos a continuar. Versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, o sea, comprometida, ¿verdad? Antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Qué hermosa actitud de José. A él le interesaba la reputación de María, ¿verdad? Que el nombre de María no estuviera en deshonra, que no se dudara de la integridad de María, de la virginidad de María, vamos a decirlo así. Y bueno, eso es un rasgo de justicia. Aquí dice que como era justo, no quería que ella fuera deshonrada, ¿verdad? José, su marido, como era justo, y dice que quería dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, aquí vemos un mensaje de un ángel, ¿verdad? Que son los mensajeros del Señor, pues explicándole lo que habría de venir. O sea, Dios le manda un mensaje a José a través de un ángel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, allá en Isaías lo dice, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está por allá en Isaías capítulo 7. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, el término de no la conoció significa que sexualmente no la conoció, que sexualmente, digamos, no hubo relación sexual de José con María para el nacimiento de Jesús. Dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Bien. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bien, por ahí hice una reflexión acerca de esa estrella. Si sería realmente una estrella
así como un astro que nosotros conocemos. En lo personal, creo que no fue una estrella así de una manera literal. Y ahí doy los argumentos en esa reflexión que hago por allí acerca de esta estrella de Belén, ¿verdad? Creo que era un ángel. ¿Por qué? Porque bíblicamente las estrellas son los ángeles. Bien, bien. Y dice después, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Bien, eso por allá está en el libro de Miqueas. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Bien, es difícil creer que esta fuera la intención correcta de Herodes, ¿eh? Es muy difícil. Bien, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, entraron en la casa. Fíjese bien. Este dato es importante, pues para la representación que normalmente se hace del nacimiento del Señor o de un nacimiento donde se congregan las personas para rezarle al niño Jesús, ¿verdad? Muchos datos que nos da la palabra del Señor, pues no concuerdan con toda esa historia esa escenificación que se arma por allí. Bien. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Fíjese bien, aquí hay otro dato. Llegaron aquí, por ejemplo, estos magos, ¿verdad? Que nunca nos dice la Biblia que fueran reyes, tampoco nos dice que fueran tres, tampoco nos da su nombre, ¿verdad? Pero vean esto, fueron y se postraron no para adorar a María. Este también es un dato interesante, ¿verdad? No para adorar a María, sino para adorar ¿a quién? A Jesús. Muy bien. Y luego dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cada uno de estos, oro, incienso y mirra, pues obviamente tienen un significado espiritual interesante. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, los magos se fueron. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José otra vez, y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Bien, ahí está más o menos parte de lo que yo decía hace un momento, de que el comentario aquel de que yo quiero ir a adorarle, no era cierto, era un engaño de corazón. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en Oseas. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta es otra profecía que está por allá en Jeremías en el capítulo 31. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, tercera vez. Otra vez un mensaje del Señor.
a través de un ángel y en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Por eso hablamos de Jesús Nazareno, no Jesús Nazareo. En Jesús no estaba hecho el voto de Nazareo, ¿verdad? Para que fuera llamado así Nazareo. No, sino como él vivió en Nazaret, de ahí Jesús Nazareno. Muy bien, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí lo tenemos ahora, ¿verdad? Muy bien, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Bien, esto rompe con todos los... A ver, la forma de vida de Juan el Bautista, la forma, dónde vivía, cómo vestía, qué comía, pues rompe con muchos paradigmas nuestros, ¿verdad? Y rompe con los paradigmas de la ciencia. Y sin embargo, el Señor dijo que ningún hombre habría sido mayor, espiritualmente hablamos, que Juan el Bautista. Un hombre maravilloso, un hombre especial. Muchos hombres han servido a Dios, pero Juan el Bautista, el mayor de todos. Y mire el estilo de vida que llevaba, mire lo que comía y mire dónde él vivía. Sin embargo, pues él estaba haciendo la perfecta voluntad del Señor. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, dura palabra, ¿verdad? Dura palabra, pero bueno, los hombres que están comprometidos con Dios, están dispuestos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Eso es bien importante. Y no como muchas personas, muchos siervos en este tiempo, que no quieren hablar las palabras de Dios porque pues creen que son palabras como muy duras, como muy, como que se van a ofender, como que se van a lastimar las personas. A ver, no. Si servimos a un Dios verdadero, a un Dios fiel, a un Dios de amor, tenemos que tener ese compromiso de ¿qué? De hablar las palabras que Dios nos diga que hablemos. Nuestro compromiso no puede estar con la sociedad, no puede estar con la generación de este tiempo, no, con los estilos y formas de vida de este tiempo, no. Nuestro compromiso es hablar la palabra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué maravillosa actitud humilde de Juan. Yo no soy digno de ese que viene, ¿verdad? Detrás de mí. Él es el poderoso, yo no, ¿verdad?
Yo nada más los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bien, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bien, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que no tenía pues ningún pecado, ¿verdad? Tenía que ser bautizado también en su calidad de hombre, ¿verdad? Y más misterios hay en ese bautismo en agua del Señor Jesús, pero era justo, era necesario que así se hiciese, de acuerdo al plan perfecto de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermosa confirmación, hermosa palabra de Dios, confirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, ahí está el plan de Dios. Jesús mismo es tentado, como nosotros también. Nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, dice la palabra del Señor. Vemos que Jesús fue llevado en el Espíritu, porque el Señor Jesús se dejaba guiar perfectamente por el Espíritu. También nosotros, a donde quiera que vayamos, asegurémonos de que es el Espíritu Santo que nos lleva. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues una de las tentaciones que el diablo le da a Jesús, y nuestro Señor Jesús, ante esa tentación, sacó la espada, la palabra de Dios, y con ella se defendió de la tentación que había puesto acerca de que manifestara poder, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo el Señor le contesta, ¿verdad? Y ya le dice, pues no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, esa palabra pues también nosotros, hagamos la vida en nosotros y recordemos, ¿es importante trabajar y buscar el pan de cada día? Sí, pero no solo de ese pan viviremos. Nosotros hemos de vivir de la palabra del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, otra tentación, ¿verdad? Puedes hacer cosas difíciles, cosas peligrosas, cosas riesgosas, al cabo tu Dios dice que te va a cuidar. Mire, esto aplica aquí a lo de la pandemia, ¿verdad? Muchos dirán: mira, si tienes un Dios grande, pues no uses tapaboca, no te apliques todas esas medidas de sanidad para cuidar la salud. No cierres la iglesia, abre la iglesia. Al cabo nosotros estamos con el Señor. Bueno, yo no lo aconsejaría de esa forma, ¿verdad? En este caso, sí es importante cuidarse. Vemos muchos pasajes donde el Señor también se cuidaba. Y bueno, en este caso, pues no hay que tentar a Dios. Muy bien. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, una tentación más de recibir gloria. Pero en este caso el Señor también rechazó esa gloria
esa gloria que le ofrecía Satanás, y es más, lo corrió, dijo, vete Satanás, vete, ¿verdad? Yo solo voy a adorar a Dios. Y bueno, él dice que entonces el diablo se va, y después de que terminan esas tentaciones, pues vienen ángeles del Señor y le sirven al Señor Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjese nada más, ellos dejando su trabajo y dejando a su padre, o sea, dejaron su oficio en lo que en ese momento se dedicaban, y también dejaron a su familia. Ahora, el dejar no significa abandonarlos ya para siempre. Me refiero sobre todo a la familia. No, el dejar es simplemente desprenderse, ¿verdad? Tomar tiempo para estar con Dios, en este caso con Jesús, ¿verdad? Aprender del Señor, llenarse del Señor, y no se pierde la relación con la familia. Así nosotros somos llamados a dejar padre, madre, hijos, todo por causa del Señor, pero eso no quiere decir, uno, que los vamos a aborrecer, dos, que ya no los vamos a volver a ver nunca más, no, en ninguna manera. Simplemente que sí tiene que haber un desprendimiento, ¿verdad?, en lo más profundo de nuestro corazón para entender el llamamiento de Dios, para cumplir el llamado de Dios, sin que nada nos ate a este mundo, a esta vida. Muy bien. Y luego dice: y recorrió Jesús toda Galilea, estoy en el versículo 23, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A ver, Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Pudiera el Señor sanar ahorita toda la pandemia? Sí, sí puede. Ok. Pero ¿por qué no lo hace? Bueno, no lo hace porque toda esta situación que ha venido sobre el mundo es necesario dentro del plan de Dios, que ya está escrito, que habría pestes y hambres y guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación. Bueno, todo eso es parte de los acontecimientos que ya están escritos que han de suceder. No porque Dios no ame al mundo, no porque Dios no ame a la gente, no porque Dios quiera acabar con el mundo, no, en ninguna manera. Son amonestaciones de amor de parte del Señor para dar tiempo para que la humanidad reflexione. Entonces, ¿puede el Señor sanar toda enfermedad y toda dolencia? Claro que puede. ¿Por qué no lo hace? Porque en su plan perfecto es necesario que esto ocurra así, para la salvación de muchos. Y también dice: y será predicado este evangelio a todas las naciones, cosa que ya lo estamos viendo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Fíjese que los lunáticos son aquellos que son afectados por la luna. Entonces, esa afectación de la luna es real, y aquí la encontramos en la palabra del Señor. Tengo un estudio sobre la luna, 3 estudios, por ahí puedes verlos.
Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, aquí termina el capítulo número 4 del libro de Mateo. Luego seguiremos con el capítulo 5 con las bienaventuranzas tan preciosas. Bueno, que Dios le bendiga y yo creo que van a ser algunos 7 videos. Este es el primero acerca del libro de Mateo. Dios te bendiga.